danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Hermanos, buenos días, familia de la Upper Columbia Conference. Un saludo especial para cada uno de ustedes. En esta mañana tenemos al pastor Jaime, quien nos acompaña con unos líderes del distrito de Walla Walla para compartir con nosotros la lección de escuela sabática. Así que quiero dar la bienvenida al pastor Jaime y a los líderes que nos acompañan de tu distrito. Quiero invitarte para que por favor los presentes a ellos y así nuestros hermanos que están conectados puedan conocerle, y luego vamos a compartir el repaso de este sábado. Muchísimas gracias, Pastor Rodríguez, por su saludo de bienvenida. Y sí, para mí es un honor presentarles a nuestros hermanos que nos acompañan hoy. Ellos son Noel García. Noel es uno de los ancianos de nuestra iglesia de College Place y que se ha destacado muchísimo en el servicio del Señor en nuestra iglesia, en la comunidad. Así que ha sido él con su familia una tremenda bendición. Gracias, Noel, por estar aquí para compartir la escuela sabática. Y también nos acompaña el doctor George Pérez. Él es profesor de la Universidad de Walla Walla y tenemos el privilegio también de tenerlo. Él ha sido desde su llegada aquí también de gran bendición para la iglesia y la comunidad. Y estamos disfrutando de él y sus dones. Muchas gracias, George. Bienvenido, doctor. Y pues hoy tenemos el gusto de tenerlo a él como a dirigir pues el repaso de la edición de la escuela sabática. Así que después de la oración, ¿verdad? Vamos a darle a él la palabra. Vamos a invitarte a ti, pastor Jaime, para que puedas tener la oración y con mucho gusto. Luego vamos a iniciar con nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Muy bien, vamos a orar entonces. Nuestro amante Padre, muchas gracias por darnos esta hora para compartir la palabra, para que este mensaje, Señor, al ser oído, al ser compartido con nuestros amigos, puedan encontrar en ellos, Señor, significado para sus vidas, propósitos para los cuales tú nos trajiste a este mundo, Señor. Yo te ruego, Padre, que el Espíritu del Señor nos guíe al estudiar la palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendición, nuevamente. Lo que ustedes tienen para compartir con todos nosotros. Mis hermanos, estamos hoy llevando el repaso de la lección de nuestra escuela sabática. Entendemos que muchos de ustedes ya han estudiado y saben de qué vamos a conversar. Por lo tanto, vamos a tocar conceptos ya claros y acabados de lo que hemos estudiado. El título es El cristiano y el trabajo. Y el versículo para memorizar se encuentra en 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es interesante cómo el apóstol Pablo habla y relaciona aquí obviamente un trabajo espiritual que se hace para el Señor. Vamos a darle la oportunidad entonces al doctor George para que él continúe guiándonos en el repaso de esta semana. Muy bien, gracias por la introducción. Quiero empezar con esta idea básica. El trabajo fue idea de Dios. Y lo establecemos que esto fue la idea de Dios antes de la caída y después de la caída. Pero pareciera que cuando escuchamos la palabra trabajo, nos
A veces nos apretamos, habrá personas que nos apretamos de alguna manera, decir, ay, ¿a quién le gusta trabajar? O ¿a quién le gusta pararse temprano, ¿no? E irse a una jornada, por ejemplo, fuera de la casa, o en este caso en la pandemia, pasarse el tiempo en Zoom meetings, en las reuniones a través del Zoom u otras plataformas. Pero algo interesante que la lección denota es ese dicho entre el pueblo israelita, que si un padre no le enseñaba un oficio a su hijo, entonces, ¿quién recuerda qué dice la lección? Estaba Educaba formando un delincuente. a un delincuente, a un criminal. Me gustaría preguntarles, quizás empezaría con el pastor Jaime. Eh, ¿Usted cree, pastor, que cuando alguien le dice a usted, bueno, pareciera ser que el trabajo fue o es una maldición debido a la caída en el Edén, ¿usted cree que el trabajo puede considerarse, ambas partes, se puede considerar una bendición y una maldición al mismo tiempo? ¿Cómo usted respondería a alguien que le está haciendo esta pregunta? Bien, yo lo dirigiría a la escritura, al Génesis, ¿verdad? Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, no los hizo para estar ociosos, sino que les dio una actividad que hacer, ¿verdad? En qué estar ocupados. Desde que Adán fue creado ya tuvo ocupación. Entonces imagina lo que significa, bueno, para él fue un placer hacerlo, ¿verdad? Pero era una ocupación, ponerle nombre a todos los animales y organizar cómo organizó eso, ¿verdad? Para que cada animal viniese a su presencia y le asignase un nombre, ¿verdad? Y después que crea a la mujer y le establece un hogar, ¿verdad? Nuevas responsabilidades vienen también, ¿verdad? Porque ahora iba a tener ambos que, dice la escritura, cuidar el jardín, cultivarlo, cuidarlo. O sea que no era un asunto que el jardín se iba a renovar solito, ¿verdad? Iba a estar bonito, amanecía bonito todos los días. Sí era lindo, sí era bello, pero la mano de ellos tenía que intervenir de esa pareja, ¿verdad? Pues y hasta el día de hoy lo vemos, ¿verdad? ¿Qué sucede con una casa abandonada, ¿verdad? Donde no hay seres humanos. Entonces ellos allí en el jardín tenían una misión, su influencia, tenían que sentirse en el jardín del Edén y en toda la creación. Así que el trabajo fue dado en primer lugar para una bendición de ellos mismos, ¿verdad? Tenían además que llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Imagínense todo lo que eso implica, la administración, ¿verdad? La organización de la familia, de los hijos, el mundo, ¿verdad? Era una tarea impresionante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué algunos miran el trabajo como un castigo? Bueno, recuerdo que hasta en mi país hay una canción de que al que decía que no le gustaba el trabajo porque el trabajo lo dejó Dios como castigo, ¿verdad? Sin embargo, el trabajo no es en sí el castigo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Dios le dijo al hombre, con el sudor de su rostro, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso está en el contexto en que Dios dijo, ¿verdad? Maldita será la tierra por causa de ti, espinos y cardos te producirá. Es interesante que a partir del pecado algo nuevo, un nuevo elemento surge en el trabajo, ahora que no existía antes. Pero la maldición no estaba en el trabajo. No dijo el Señor, maldito será el trabajo, no, la tierra, por causa de ti. Nuevos desafíos se iban a presentar. Pero si esos nuevos desafíos se presentaban, Dios, que es bueno y es misericordioso y conoce todas las cosas, sabía de antemano que el hombre iba a necesitar esos desafíos para vivir en un mundo de pecado. Yeah. Muy interesante. Podemos concluir que el Creador, Dios mismo, sabía que Adán no podía ser feliz sin ocupación. El tratar de entretener nuestra mente en el pensar qué trabajo habría que hacer en un jardín del Edén perfecto, sostenido por la mano de Dios. Sin embargo, Dios sabía que esto no era suficiente, que esta belleza del huerto no era suficiente, no bastaba. Debía tener trabajo que diera ejercicio físico, así como mental también, obviamente, del cuerpo de Adán en esta manera. Ahora, Noel, tú y yo comentamos en una ocasión, me dijiste
que tu niño le estabas recomendando el estudiar para trabajar en una área determinada. ¿Te acuerdas que me comentaste eso? Y me dijiste, ¿sabes qué? Quiero que mi hijo sea esto porque tiene este beneficio, esta ventaja. Aparte de la ventaja económica, Noel, ¿qué otro beneficio ves tú o aplicación práctica ves tú del trabajo para tu hijo en este caso? ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías en esto? Es interesante lo que nos dice la lección acerca del cristiano y el trabajo, y aquí entramos al siguiente día. Hay diferentes facetas de trabajo, ¿no? Hay diferentes formas de trabajar, hay diferentes formas de pensar. Y como estábamos platicando alguna vez, yo le estaba diciendo acerca de cómo tu relación espiritual con Dios debe afectar tu forma de trabajar, tus facetas de trabajo. Lo dice en Eclesiastés 3:12 y 13. Yo he conocido a Dios que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es interesante que aquí ya nos está pasando a nuestra vida cotidiana también. Nos está diciendo que mientras mi trabajo sea alegre, sea no recompensante de alguna forma en la forma de económica, sino que yo me sienta satisfecho con lo que yo estoy haciendo, Dios se alegra conmigo. Entonces yo le decía a mi hijo, si de alguna manera se te hizo muy difícil estudiar, hay dos facetas donde tú puedes salir adelante. Entonces es lo que nos dice Dios también a nosotros. Noel, tú no puedes ser pastor porque tienes que tener la mentalidad 100% entregada a Dios. Tú no puedes ser maestro porque tienes que estudiar muchas áreas de la vida educativa. Pero estás trabajando en una diferente área donde sí le puedes enseñar a los demás. Entonces aquí mi pregunta sería también con usted, maestro, y los pastores. ¿Cómo es su faceta de ustedes trabajando, siendo pastores para la congregación, que uno ve diferentes estilos de vida de las personas, o usted como profesor que ve diferentes alumnos y estar trabajando con ellos? Y cómo uno trabajaría con esas personas mediante, como dice uno, cristianamente, pero a la vez haciendo el trabajo bien. Muy buena pregunta. Voy a poner esa misma pregunta quizás para el pastor Huáscar y el pastor Jaime. El trabajo puede dar a una persona un sentido de dignidad y de identidad. ¿Qué ejemplos ustedes pueden ver en cuanto a esto en algunos miembros de su feligresía? ¿Cómo el trabajo da esta identidad a nosotros? Ya, primeramente me gustaría traer la referencia con Jesús. Nosotros vemos a Jesús. Cuando digo nosotros vemos es a través de la escritura y a través de la literatura que se han escrito de él. Vemos al hijo de José, que incluso le llamaban no es hijo del carpintero, o sea que Jesús andaba con la viruta quizás enredada en su pelo, mostrando así que el trabajo dignificaba al hombre. Hay una palabrita que usted mencionó, es que el trabajo trae dignidad. Y cuando nosotros vemos personas enfocadas en su trabajo, que le trae satisfacción, vemos cómo se sienten plenos y dignos. Y hay algo que coloca tal vez la diferencia en esa dignidad, y es que su trabajo ellos lo hacen con tanto empeño porque entienden que al hacerlo están favoreciendo a alguien más. No es un trabajo egoísta, no es simplemente voy a trabajar para el dinero. Vemos la diferencia en que los que trabajan para buscar el dinero viven cambiando de trabajo porque lo que quieren es más dinero. Pero aquellos que ven dignidad en el trabajo, que ven satisfacción, lo toman prácticamente como una vocación de servicio y son excelentes en lo que hacen. Y hasta ahora he visto que eso marca la diferencia entre la comunidad de nuestra iglesia y obviamente personas fuera de la iglesia que también tienen una vida laboral. Amén. Así es. Yo le doy gracias al Señor por la variedad de ocupaciones que hay en la iglesia, porque cada persona en su ocupación tiene algo que aportar para beneficio, ¿verdad?, del avance de la obra del Señor, ¿verdad? Por supuesto, el trabajo fue dado para
uno debe sustentarse con él, porque el Señor dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, o sea que es sustento personal, ¿verdad? Uno debe trabajar para sustento personal, para sustentar su familia. Pero también el apóstol Pablo es interesante, ¿verdad? Que en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 35, él está hablando allí del trabajo, y él dice que trabajamos para beneficiar a otros también, para ayudar, para servir. Así que eso yo lo veo en la diversidad de talentos y de trabajos y ocupaciones que como iglesia tenemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estamos construyendo ahí un templo nuevo y yo me gozo al ver al que pinta, a los pintores, a los carpinteros, a los que trabajan haciendo el concreto, el driveway. Son diferentes personas y todos añaden, y hemos tenido la oportunidad de estar juntos en esta semana pasada, en las mañanas, y la alegría y el gozo, ¿verdad? De mientras está trabajando allí, a mí me dio alegría también a ver la sonrisa y el gozo y el hablar, ¿verdad? En otras palabras, fue una bendición empleando el tiempo allí, trabajando, ¿verdad? Y que todos puedan contribuir con sus dones y, y eso lo forma también porque le da una satisfacción espiritual en lo que están haciendo, ¿verdad? Como dice la Santa Escritura, cuando nosotros trabajamos, no trabajamos para el patrón, ¿verdad? Terrenal, sino que trabajamos para el patrón celestial, ¿verdad? Porque trabajamos para el Señor. Y así que cuando trabajamos, ¿verdad? Estamos sirviendo a Cristo. Cuando recibimos el pago, creemos que el patrón nos está pagando el terrenal, pero no, nos está pagando el celestial, porque el Señor dice, mía es la plata, mío es el oro, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Así que me gustaría añadir algo aquí, ¿verdad? Es que cuando tú trabajas para Dios tiempo completo, tú no eres part-time de Dios, tú no eres un tiempo parcial de Dios, tú trabajas tiempo completo para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te paga a ti, te paga un tiempo completo para que tú le sirvas a Él y lo representes en el lugar donde tú estás trabajando, para que ejerzas tu influencia sobre el que dirige, sobre los compañeros de trabajo. Full time de Dios eres tú. Nunca vayas a pensar que tú eres un part time, que los únicos full time son los pastores. No pienses eso. Tú también eres un full time del Señor. Me encanta ese comentario, full time, el Señor. Algo que puedo deducir antes de brincar al siguiente día es que nosotros, en base a lo que ustedes están diciendo, como cristianos, necesitamos aprender a trabajar a la manera de Dios, ¿cierto? Ver el trabajo no solamente como con esa ventaja económica que procura recursos, sino una forma de ministerio. Vamos a leer más tarde, vamos a discutir que el trabajo es una bendición de Dios y esas bendiciones vienen exclusivamente de Él. Pero es una forma de ministerio, una oportunidad de expresar nuestra relación con el Señor. Voy a leer una cita que se encuentra Cada día con Dios, página 278 de Elena G. de White. Es algo similar a lo que el pastor Huáscar ya nos comentó y aunando con lo que el pastor Jaime también mencionó. Dice ella, he visto que los que viven con un propósito, que tratan de beneficiar y bendecir a sus semejantes. El propósito no es hacer dinero. El propósito debiera ser ese beneficio o esa bendición para los demás. Dice, y honrar y glorificar a su Redentor. Pastor Jaime habló de representación de Cristo. Dice ella, son los verdaderamente felices en la tierra. En tanto que los inquietos, los descontentos, los que tratan de probar esto y aquello con la esperanza de encontrar la felicidad, siempre se están quejando y siempre están desilusionados. Termino con esta frase, dice, siempre anhelan algo y nunca están satisfechos, porque viven solo para sí mismos. Sea tu propósito, dice ella, hacer el bien y hacer tu parte en la vida con fidelidad. Belleza. La parte del lunes dice el trabajo y la disciplina. Se menciona que el trabajo tiene que ver con la capacidad de hacer en la vida y nos da varios versículos en ese día. Deuteronomio 16:15, por ejemplo, nos dice que las bendiciones vienen de Dios, punto. Eso es lo que nos está diciendo Deuteronomio.
7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. No se nos debe olvidar esa parte. Las bendiciones vienen de Dios. Eclesiastés 9:10 nos dice, por ejemplo, que el trabajo es una bendición. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, dice el sabio Salomón. Proverbios 21:25 nos habla del perezoso. Dice que la pereza mata. Qué interesante, ¿no? Si, ¿qué harían ustedes? Noel, por ejemplo, viene un amigo tuyo o un familiar y te dice, oye, Noel, ¿sabes qué? No quiero trabajar, no me gusta trabajar. Prefiero quizás depender de muchas veces lo que se dice del sistema. No me gusta trabajar. ¿Qué le dirías a esa persona que sufre de esa pereza laboral? ¿Qué le dirías tú a ellos? Bueno, la respuesta que uno le da al hermano es una forma de alentarlo a decirle que el trabajo es un estilo de vida también, más allá que es una disciplina, es un estilo de vida. Servir al Señor es un estilo de vida también. Aparte de la disciplina, hay un dicho mexicano que dice que si tú llegaste 5 minutos temprano es que llegaste a punto. Si llegaste a la mera hora es que llegaste tarde, y si llegaste 5 minutos tarde, nunca llegaste. Entonces, esa es como la forma que uno debe de ver las cosas con Dios, la disciplina. Yo fui criado con mucha disciplina, no con amor, pero eso me ha ayudado a mí a ver las cosas ahora que tengo mis hijos, que el amor y la disciplina van juntos. Y eso es lo que podemos ver, lo que estaba usted leyendo, la cita dice al final de los párrafos, haz el bien. Entonces, eso es una de las cosas que yo he aprendido muchas veces, y el resto que lo que llevo aquí de mi trabajo. Llevo 17 años trabajando para una compañía, y yo se lo he comentado a varios hermanos. Le digo, de los 17 años que llevo en la compañía trabajando, yo le doy mis horas al patrón y el patrón me paga. El patrón no me ha pedido cuentas o una máquina donde vas como es con las compañías y marcas la tarjeta y después regresas y vuelves a marcar. No, aquí es lo que tú trabajaste, lo que entregas. Es una disciplina que Dios me ha enseñado de ser y ver las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando vino aquí en la tierra. Primero les dio lo que necesitaba la gente, los sanó, los levantó, les dio vista, y después les digo, vayan y no pequen más, vayan y disfruten de la vida, pero disfruten de la vida de una manera de que seas feliz y de que puedas hacer feliz también al que está enfrente de ti. Entonces, el trabajo de nosotros es no solamente, como decían, lo económico, sino la felicidad mutua en compañía con los que nos rodean. Me gustan dos cosas que estás diciendo ahorita. Una de ellas es que definitivamente la obra de nuestras manos debe ser una bendición para los demás. Y debemos ver el trabajo como una disciplina que Dios nos permite experimentar para conocerlo más también a Él. Yo creo que podríamos decir que hay una actitud hacia el trabajo, y eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros como cristianos, ¿no es cierto? Les pregunto a los pastores, ¿qué creen ustedes cuál debería ser nuestra actitud hacia el trabajo? ¿Qué dirían ustedes a los hermanos? O ustedes mismos. Dice, todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque tenemos una vida que algún día va a terminar. Y cuando termine ya no hay más nada que hacer. Hasta que el Señor nos llame a la vida otra vez, ¿verdad? Por eso dice lo que mientras haya vida, la actitud nuestra es trabajar con la excelencia. Hacer lo mejor, ¿verdad? De nuestra parte para, como dice, con el principio de que para agradar a Dios. No tanto para agradar a los hombres, sino a Dios. Yo quiero que Dios sea glorificado. Por eso dice, ¿verdad? Jesucristo dijo para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Esa debe ser nuestra actitud cuando vayamos a trabajar. Y entonces eso va a afectar nuestro estado de ánimo, nuestra voluntad, el trabajo, cómo hemos de hacerlo, ¿verdad? Con la eficiencia, con la excelencia, ¿verdad? Que
que buscamos, ¿verdad? Así que, y Dios, cuando leemos la ley, las Santas Escrituras, dice, yo bendeciré la obra de tus manos, ¿verdad? Eso es una alegría ver que sí, Dios está prometiendo que va a bendecir la obra de tus manos. Y como Dios nos anima a trabajar para hacer mucho bien, qué bueno, ¿verdad? Que el objetivo, pues, el trabajo nos edifica, nos forma también, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque me dio la oportunidad de, cuando estuve en el colegio, ser un alumno trabajador, ¿verdad? Y el trabajo me enseñó a mí a manejar mejor el tiempo, el trabajo me enseñó a mí a valorar más, ¿verdad? El dinero y a usarlo con más sabiduría, ¿verdad? Bueno, la actitud del trabajo es esa, ¿verdad? Debemos trabajar con gozo, sabiendo que estamos trabajando para el Señor. Amén, amén. Y Pastor Huáscar, ¿usted qué le dice a los miembros de iglesia? ¿De qué manera ellos pueden usar su trabajo? ¿De qué manera? Obviamente con el fin de ser mayor bendición para los demás. ¿Qué recomendación práctica podemos dar a nuestra iglesia que tiene, como ya hemos dicho, se elabora en diferentes sectores o áreas? ¿Qué le podríamos decir a ellos? ¿Cómo pueden ser ellos bendición para otros? Ya, siempre que nosotros tomamos el principio basado en lo que Dios establece y vivimos ese principio basado en eso y lo cumplimos, nosotros vemos que ahí viene la bendición. Cuando hablamos con nuestros hermanos de la iglesia referente a la vida laboral, y ellos van con esa alegría, con ese canto en el corazón, quizás hacer el mismo trabajo repetitivo, reiteradas veces, una y otras veces, la diferencia la va a marcar la actitud con que esa persona lo hace. Ahora, puede ser que alguien esté trabajando en un tipo de labor que no le gusta o lo cambiaron de posición. Aún allí, el hecho de saber que Dios es quien manda el trabajo y saber que Dios va a dar una bendición por el trabajo de nuestras manos, marca la diferencia. Eso ya hace que nosotros encaremos ese nuevo trabajo, ese nuevo rol, esa posición, con una actitud tan positiva que los demás quedan admirados y dicen, wow, pero haces lo mismo o ahora te pusieron este desafío, sin embargo no te afliges. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la respuesta puede ser es que Dios nos manda y en este proceso dinámico de trabajar, de aprender, hay una bendición en cada aprendizaje. Algo quiere Dios enseñarme a mí a través de este nuevo proceso o de este trabajo repetitivo. Allí creo que la diferencia la va a marcar esas dos cosas. Número uno, encarar el trabajo sabiendo que Dios es quien manda. Y número dos, sabiendo que Dios va a bendecir el trabajo de nuestras manos, hacerlo excelente y hacerlo con la mayor alegría posible. Vamos a capitalizar, vamos a ir al día martes y ahí habla acerca del trabajo y la excelencia. Vamos a capitalizar en la última palabra en que el pastor Huáscar nos dijo. ¿Cómo podemos ver esta excelencia en el trabajo? Una de la parte que se usa es cuando Dios le pide a Moisés construir el arca. Los muebles del tabernáculo. Algunos contaron 150 instrucciones punto por punto, ¿no? El detalle que Dios empezó a decirlo. La construcción de una de las mesas, por ejemplo, en los de los panes de la preposición, constaba de 7 pasos que tenía que hacer Dios. Hay una frase que usa la lección que dice que el mensaje era claro. Con Dios no se acepta el trabajo chapucero. Esa frase me encantó. Dios no acepta. Para los hermanos que trabajan en construcción, hay una historia muy conocida donde, así como dijo Noel, que tenía 17 años trabajando con el patrón, esta persona trabajaba en la industria de construcción también y construía casas, framing para un patrón. Y después de tantos años, el patrón, él ya quería salirse y jubilarse, retirarse, y el patrón le dice, hazme una sola casa más. Una casa más te pido. Dice, es que ya no quiero, ya estoy cansado, fastidiado y tengo planes. Haz una casa para mí, por favor. Bueno, regañadientes, esta persona va y crea la casa, pero empezó a usar la menor calidad posible. Empezó a usar vigas que no eran tan gruesas, el drywall más delgado.
y empezó a dejar la basura abajo atrás del drywall, en el suelo, en la backyard, todo lo que se ponía, y empezó a hacer lo peor que él podía hacer. Llega el día y le dice, aquí está, ya terminé la casa, esta es mi última cosa que hago contigo. Y el patrón le dice, hoy has trabajado conmigo 25 años. Esta casa es para ti. Imagínense la reacción de esta persona al decir, really? Entonces nos encontramos con un Dios que no solamente nos dice, Noel, tienes que trabajar, tienes que ser una bendición para otros, tienes que representarme delante de los demás a través de tu trabajo. Leemos que Dios dio el espíritu, quiere decir la habilidad y el conocimiento a los constructores del arca, del arca del pacto y del tabernáculo. Imagínense ustedes Dios diciendo todos esos detalles, pero al mismo tiempo no dando esta facultad en el cual a través del espíritu. Voy a leer un versículo que se encuentra en Éxodo 31, 2 al 6. Le dice, mira, yo he llamado por su nombre a Besalil, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Noé, al escuchar este versículo, Noé, ¿qué te viene a mente en cuanto a lo que tú haces, en lo que tú laboras, en lo que tú te desarrollas? ¿Qué te dice este versículo personalmente? Yo he aprendido acerca de lo que yo he estado trabajando, de cómo lidiar con mis hermanos. ¿Por qué? Porque al final del día yo lo que hago son todo lo que es el interior de las casas, pero lo que yo más he aprendido es de que, aunque es una estructura que se llama casa y todos les llamamos casas, cada casa tiene su detalle. Y como dijo el pastor Huasca, una vez Dios te manda a hacer los trabajos repetitivos, pero cada trabajo tiene un desafío. Pareciera, ok, vas a ir a poner una puerta, un ejemplo, le estoy hablando ya, digamos, de construcción. Llegas y muchas veces el esqueleto no está a nivel, entonces te cuesta un poco más de trabajo poner la puerta. Llegas a otro lugar donde es la misma puerta, pero está a nivel, entonces te cuesta menos trabajo. O para hacer otro diseño, tú vas con el dueño y le dices, ¿qué es lo que tú quieres? Así es como Dios le mandó a construir el arca. Le dijo, yo lo quiero así. Yo quiero una de largo de 3 codos, de ancho por 2 codos, un ejemplo, pero que esté forrada de oro. Cuando voy con el dueño, le digo, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, en lo que la persona me está diciendo qué es lo que él quiere, yo estoy visualizando el lugar. Entonces, yo le doy la mejor opción a la persona, que la persona se sienta contenta, se sienta segura y se sienta confiable a la vez. Es lo mismo con el cristiano a nivel espiritual. Yo a mi hermano le tengo que dar la seguridad que Dios existe, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios trabaja y a la manera de que tú quieres que Él trabaje contigo. Entonces ahí es una de las cosas que uno puede ver, de que no solamente el trabajo espiritual le importa al cristiano, sino también el trabajo laboral. Yo creo que a través del trabajo laboral, el pastor Jaime creo que nos dijo, tenemos que ser full time en esto. A veces compartimentalizamos, otro de los días de la lección habla acerca de eso. Decimos, este es mi trabajo, esta es mi familia. Hay un dicho que dice, luz de la calle, oscuridad de la casa, ¿no es cierto? Y esto es iglesia, trabajo, familia. Pareciera ser que somos y reaccionamos de diferente manera. Yo creo que es cierto, no es excusa, la lección nos habla de esto. No es excusa válida el hecho de que seamos seres humanos y pecaminosos para encarar alguna tarea sin la máxima dedicación. Dar ese full time que nos habla, ser llenos del Espíritu Santo, llevar nuestra espiritualidad a nuestro trabajo también. ¿No es cierto?
¿Qué opina el pastor Huáscar, pastor Jaime? ¿Qué opinan? Adelante, Bueno, pastor. adelante, Pastor Vázquez. Ya, sí, es interesante. Hay que llevar la espiritualidad y eso que usted acaba de mencionar, recordemos que todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, la iniciativa es de Dios, no es humana. Dios es que coloca en nosotros la fe y ya obviamente Gálatas capítulo 5 nos habla que Dios coloca los dones y eso vamos a tocar en algún momentito. Vemos aquí en el texto de Éxodo que usted estaba leyendo, que Dios no solamente da la instrucción a Moisés de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, sino que el mismo Dios coloca en el corazón de los hombres que Él le dio esos dones la disposición, la motivación para hacer un trabajo excelente para Dios. O sea, Dios no simplemente manda, Dios también capacita al que envía y ya de capacitarlo también coloca esa fuerza extra, alguien le pudiera llamar esa motivación para que la obra que Dios ha encomendado se haga. Y eso hablando de ser full time con Dios. Igual en el trabajo laboral, que pudiera alguien desasociarlo, como usted mencionó, y fraccionar familia, trabajo, vida espiritual. Y el ser humano en este tiempo ha aprendido a fraccionar cosas, ¿no? Pero vemos al ser humano como un ser holístico, completo. De igual forma también el trabajo. Entonces cuando tenemos esto pendiente, lo tenemos presente en nuestra vida, nos damos cuenta que Dios, así como envía a trabajar, Dios también nos capacita y al mismo tiempo provee las fuerzas y la motivación para que el trabajo sea realizado. Perfecto. Le voy a preguntar al pastor Flores, le voy a hacer una pregunta diferente, pastor Flores. Hablamos de que la espiritualidad es un estilo de vida, ya lo comentamos hace unos minutos atrás. Y dijimos también que el trabajo y la espiritualidad son inseparables. Pastor Flores, ¿cómo se manifiesta la espiritualidad en las tareas cotidianas de la vida? En este caso, el trabajo. ¿Cómo se manifiesta esto? Sí, a mí me llamó mucho la atención el texto que leíste con respecto a la construcción del santuario, que dice, yo he llenado del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. O sea que, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo, verdad? Pensamos a veces, bueno, hubo un sermón, el Espíritu de Dios se manifestó en la predicación, el Espíritu de Dios se manifestó cuando se estaba cantando, ¿verdad? Sin embargo, yo veo que ese texto está hablando que el Espíritu de Dios se manifiesta en el artista, en el artífice, en el trabajador, mientras hacía el mueble. El Espíritu de Dios lo llenó al hacer un mueble, ¿verdad? O sea que el Espíritu de Dios, eso nos afirma, ¿verdad? Que no somos seres separados, somos una sola entidad completa. La vida es una sola. Debemos tener mucho cuidado de pensar que hay una vida espiritual y hay una vida secular en uno. No, nuestra vida es una sola y es espiritual toda. Leí de un libro, no recuerdo el nombre, pero de la autora Elena White, decía que en cada cheque que escribimos debe estar reflejado, ¿verdad?, Cristo. Entonces, en cada acción nuestra debemos estar testificando, ¿verdad?, del Señor. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham negociaba, él le decía, no, te lo compraré con su justo precio. Y era honesto, justo, ¿verdad?, con los que estaba negociando. No decía Abraham, déjame tomar una ventaja sobre aquello, ¿verdad?, sino que negociaba con justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era consciente que él andaba en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, es así como debe manifestarse en nosotros también, ¿verdad?, todo lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, porque estamos en la presencia del Señor. Yo pienso también en José, ¿verdad? ¿Cómo haría, dijo este hombre, este gran mal y pecaría contra Dios, ¿verdad? Yo estoy en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, andar en la presencia del Señor, ¿verdad?, nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a ver que nosotros trabajamos y en lo que estamos haciendo el Espíritu de Dios me está acompañando. Si
si soy un enfermero o una enfermera y estoy cuidando a un paciente, ¿verdad? Yo estoy lleno del Espíritu de Dios para cuidar a esa persona, para atender sus necesidades médicas, ¿verdad? El Espíritu de Dios está conmigo en esa habitación del enfermo. Si a mí me toca ser el que hace los trabajos de limpieza, el Espíritu del Señor está conmigo, ¿verdad? Para que sea yo un instrumento de Él, para evitar que otras personas se vayan a contagiar, ¿verdad? Yo soy el instrumento del Señor para que este lugar esté limpio, para gloria de su nombre, ¿verdad? Por esa actitud yo estoy trabajando, ¿verdad? Si estoy cosechando manzanas, ¿verdad? Yo estoy trabajando lleno del Espíritu del Señor, ¿verdad? Para que estas manzanas lleguen bien al lugar donde la gente va a alimentarse de ellas, ¿verdad? El Espíritu del Señor está conmigo. Así que el Espíritu de Dios no es solamente cuando tú estás en un púlpito predicando, oh, está lleno del Espíritu Santo. No, el Espíritu de Dios te está llenando a ti en el lugar de trabajo también. Allí está el Espíritu del Señor. Correcto. Así es, en cualquier oportunidad. Bueno, hablamos de espiritualidad, hablamos de que obviamente el trabajo es una bendición, no es una maldición. Y Eclesiastés 9:10 nos recuerda todo lo que te viniera a la mano para hacer. ¿Qué dice? Hazlo según tus fuerzas y el Espíritu de Dios estará en ti. Esa parte del jueves es muy interesante porque une el trabajo con la mayordomía. Hablamos de que tanto el extremo no es bueno, como el llevar el trabajo siempre a la casa, right? De manera que puede interferir en responsabilidades familiares. Lo mismo sucede en cuanto a iglesia, familia, familia, iglesia, trabajo, familia, trabajo, iglesia y demás. A veces damos a la iglesia el esfuerzo y el tiempo que tenemos después del trabajo, por ejemplo, ¿no? O a veces se podría hacer lo opuesto. Pero no debemos delimitar en nuestra vida religiosa, no debemos delimitar a Dios a un día, a una hora o incluso algún aspecto rechazando la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que, no sé cuánto tiempo más tenemos, Pastor Huáscar, déjeme saber, pero Pablo insta a que nos preguntemos qué influencia estamos ejerciendo a través de nuestras palabras y hechos a los demás. Y eso es algo que vamos a tener que rendir cuenta en algún momento. ¿Por qué? Porque el trabajo es una bendición y es una oportunidad para compartir con otros a Cristo Jesús, a quien tenemos y por el cual vivimos y reconocemos que es una bendición. Recuerdo hace tiempo haber leído en un periódico en inglés. Esto fue en Ohio, creo que fue. Le hicieron una entrevista a un empresario que se estaba retirando de su negocio que le había fundado por más de 40 años ya. Y el entrevistador, el reportero, le hace una pregunta. Y si te preguntamos ahorita en este momento, fuera de tal, ¿cuál es el secreto de el éxito de tu negocio? Fíjense, estamos hablando de un medio secular, right, en inglés, preguntándole a alguien que se estaba retirando, muy conocido y apreciado en la comunidad. Y la respuesta de este individuo, muy interesante, dice, bueno, yo siempre he sido fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Esa fue la respuesta que dio ese individuo. Lo que yo puedo leer aquí es que obviamente nuestra mayordomía, yo sé que no es solamente la parte financiera, sino nuestra responsabilidad de representar a Dios en todo lo que hacemos. Pero este individuo, lo que estaba queriendo decir en esto, es de que el éxito se lo debía y se lo reconocía a Dios. Cuando leemos Eclesiastés 9:10, haz esto con todas tus fuerzas, o también leemos 1 Corintios 10:31, dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice Pablo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Para la honra de Dios, para la gloria de Dios. Quiere decir que a través de nuestro trabajo podemos honrar y debemos honrar ¿a quién? A Dios. A Dios. Y ser de bendición a aquellos que nos rodean. Algo interesante, bueno, antes de seguir adelante con la mayordomía y el último día, el viernes, ¿qué podemos decir más acerca de la mayordomía y el trabajo? ¿Cuál es la relación que podemos encontrar ahí nosotros? Pastor Huáscar, primero dígame cuánto tiempo tenemos y
Y después coménteme esa de relación. Ya, tenemos unos 5 minutos para concluir. Ok. Ok, entonces, Pastor Huáscar, trabajo, mayordomía. ¿Cómo reconciliamos esto? Ya, obviamente sabemos que la mayordomía, vamos a decir así en palabras poéticas, es un arte de poder no controlar, sino poder medir el tiempo y hacer las cosas en un equilibrio tal que obviamente que podamos aprovechar la administración de ese tiempo, darle a cada cosa su tiempo merecido, tanto trabajo como familia, como trabajo ministerial, o sea, cada cosa en el tiempo y el lugar que se merece. Es una definición quizás muy básica para beneficio de aquellos que nos están escuchando. Muy bien, Pastor Jaime, mayordomía, aquel que no está tan envuelto en el mundo cristiano. Eso es una palabra nueva y difícil. Stewardship, mayordomía. ¿Cómo explicamos mayordomía a alguien que no está familiarizado en esa palabra? Cuidar algo que se le ha encomendado. Pues dice el Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que él es el dueño y nosotros somos los mayordomos. Se nota en Adán cuando Dios le dio el Edén, el jardín, el paraíso para que lo cuidara y lo guardara. El dueño era Dios, pero eso lo dio a Adán para que lo cuidara, ¿verdad? Asimismo, la casa que tenemos, las propiedades, los automóviles que tenemos, ¿verdad? Para prestar servicios. Es el dueño es Dios, pero Dios nos los ha dado para que los administremos. En eso nosotros somos probados. El dinero que recibimos es de Dios, no es nuestro, pero Dios nos lo da para que lo administremos y somos probados también con el dinero, ¿verdad? El tiempo que Dios nos da es de Dios. Dios vive en la eternidad. El tiempo de nosotros es limitado, pero Él nos da un tiempo para que vivamos. Pero vamos a dar cuenta a Dios de cómo empleamos el tiempo que nos da, este cuerpo que Dios nos ha concedido. Dios es el dueño de él, pero Él nos los ha dado, como dice Pablo, en nuestra habitación. Aquí vivimos, esta es la casa que tenemos. ¿Cómo cuidamos esta casa? ¿Verdad? Para morada del Espíritu Santo. Vamos a dar cuenta cómo nosotros estamos empleando ahora nuestra casa. Y así como los dones y las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado, son de Dios, porque el Espíritu es el que da y reparte particularmente a cada uno como Él quiere, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a dar cuenta de cómo empleamos esos talentos, ¿verdad? Los hemos empleado para servir. Y quiero concluir diciendo, ¿verdad? En un hermoso libro llamado El deseo de toda la gente, dice que la ley de la conservación propia es la ley del servicio, de la ley del sacrificio por amor, es la ley de la conservación propia. Pero al contrario, la ley de la destrucción propia es la ley del servicio propio. Así que Dios nos ha dado esos talentos, esas capacidades para que nosotros sirvamos, porque servir es vivir. Amén. Quizás la última pregunta que tengo, y va a ser para todos nosotros. Sabemos que una de las trampas comunes de la vida es la tendencia a compartimentar los diferentes aspectos de la vida. Una vida laboral, una vida familiar, una vida espiritual y, ¿por qué no?, una vida de ocio que lo podemos permitir, ¿no es cierto?, en algunas circunstancias. Yo les pregunto a ustedes, si alguien les dice, ¿cómo puedo hacer o aprender o saber que tengo esa parte espiritual en las cosas que yo hago? Alguien puede estar escuchando y decir, bueno, ¿cómo entonces me doy cuenta de eso? ¿Cómo puedo reconocer que soy obrero de Dios y que todo Dios es el dador de todo lo que poseo? ¿Qué le dicen ustedes a estas personas? ¿Cómo podemos reconocer si estamos siendo espirituales en todo lo que hacemos? Vamos a empezar con Noel. Vamos a hacer Noel, Pastor Huáscar, Pastor Jaime. ¿Qué opinan? Yo me quedo con lo que dijo el Pastor Jaime con la cita. Cuando tú trabajas para ti mismo, ahí ya tu espiritualidad va bajando. Cuando tú trabajas para otros, en este caso trabajas para Dios, ahí es. ¿Y cómo es la forma de trabajar para Dios? Estamos hablando de que el beneficio sea mutuo con tu prójimo,
de que el beneficio espiritual sea para Dios, de que el tiempo que tú tienes lo tomes para cosas positivas, de que el proyecto tú hagas no para ti mismo, sino para agradar a la persona que se lo estás haciendo, la forma en que tú hablas para que la otra persona tenga esa seguridad de que tú le estás diciendo un ejemplo de que Dios existe y Dios existe, de que este trabajo que te voy a hacer va a quedar a tu gusto, que el día de mañana cuando tú entres a este lugar, veas y dices, wow, esto es lo que yo quería. Entonces, el cristiano se va a sentir contento. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que la sonrisa o la alegría de los demás es tu alegría. Muy bien, sobre el servicio a los demás. Pastor Huascas, siguiendo la misma línea, ¿cómo podemos nosotros permitir la espiritualidad, que la espiritualidad reine en todo lo que hacemos? Ya, una de las cosas que podemos permitir, eso es una decisión, obviamente, decidir que la vida espiritual pueda permear todo lo que yo soy y todo lo que hago. La definición de eso, la forma en que vamos a percibir eso es cuando vemos a nuestro alrededor las transformaciones que Dios está haciendo. Cuando mi trabajo espiritual está beneficiando a otro y está trayendo bendición, vemos que su vida avanzan, progresan y hay un crecimiento, entonces puedo darme cuenta de que Dios está bendiciendo la obra de mis manos, pudiéramos decir así porque lo estamos aplicando. ¿Cómo eso sucede? Igual, el verso 13 de Eclesiastés 3 dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es decir, cuando hay ese gozo y ese bien, esa obra de bien en lo que nosotros hacemos, podemos percibir de que Dios está bendiciendo el trabajo que se está haciendo. Muy bien, Pastor Jaime, sí, misma línea, pero le voy a cambiar un poquito el parámetro. Hay una línea delgada entre hacer un trabajo excelente y ser adicto al trabajo, a veces. ¿Cómo podemos evitar cruzar esa línea? ¿Qué recomendación entre ustedes mismos como pastores y obviamente a los miembros de iglesia? Cuando ustedes ven esto, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿Cómo podemos evitar cruzar esa línea? Bueno, cuando tú pones sobrepeso en algo, eso se siente, ¿verdad? Hay una queja. Y cuando se presenta esa queja, tú tienes que tener un oído bien atento para oírla, ¿verdad? Porque esas quejas pueden comenzar en tu misma casa, ¿verdad? Entonces, hay que ser bien cuidadoso con eso, ¿verdad? Porque todo es con moderación, todo tiene un balance, ¿verdad? Y que si lo pasamos vamos a hacer daño, ¿verdad? Aún en las cosas que son buenas, pero si yo los llevo al exceso, ¿verdad? Ya dejan de ser lo que debe ser, ¿verdad? Así que balance, ¿verdad? Porque nuestra vida es una sola y tenemos responsabilidades que Dios nos ha asignado y tenemos que cumplir con esas responsabilidades en el ambiente familiar, en la causa del Señor. Quizás yo lo diría con el texto que Jesucristo dijo, ¿verdad? La palabra de Dios, Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, ¿cuál es la solución cuando hay un problema así? Imagínense que Jesús hubiese dicho, bueno, vamos a orar para que los poquitos se recarguen y puedan lograr todas las cosas. Sin embargo, eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, más obreros, porque los que hay son muy poquitos. No es la voluntad de Dios que tú te sobrecargues y finalmente te acabas temprano y no completas lo que podrías haber hecho, porque somos seres con limitaciones, debemos recordar eso, ¿verdad? Y Dios es tan bueno, ¿verdad?, que Él dice que necesitamos orar a Dios para que haya muchos obreros en su viña. Fantástico. En 20 segundos quiero leer lo siguiente. Bueno, una de las cosas que podemos deducir es de que el trabajo es una bendición, ¿cierto? No es una maldición. Y el trabajo fue ideado por Dios. Eso es muy importante tenerlo y es muy importante pasarlo a nuestros hijos también. Eso lo discutimos tempranamente. Tiene que ver con la parte espiritual,
la parte de nuestra mayordomía también. Dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas lo siguiente. Dice, la vida de afanes y cuidados que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Y hace una pregunta ese día de la escuela sabática. ¿Es posible que hayamos convertido el trabajo en una maldición por la monotonía, el exceso o la sobrevaloración del papel del trabajo en nuestra vida? Quiero dejarlos con esa pregunta pendiente el día de hoy. Y bueno, fue un placer el discutir con todos ustedes y escucharlos y saber que de Dios vienen y provee tanto el trabajo como el hacer, como la fuerza y como las bendiciones. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Pastor George, Doctor George, muchas gracias por acompañarnos y guiarnos en este estudio. Gracias al Pastor Jaime y a Noel que nos han acompañado. La verdad que muy edificante, muy buen repaso de la lección, conceptos muy claros que de seguro ahora van a colocar a nuestras personas que estuvieron conectadas en un proceso de reflexión sobre la vida espiritual y el trabajo y cómo se encara cada una de estas situaciones. Vamos a pedirle al Pastor Jaime que nos despida con la oración y pedir la bendición sobre cada oyente que Dios ha permitido que pueda disfrutar de esta lección y obviamente al ir a la iglesia que también puedan recibir la bendición que Dios tiene para ellos. Oremos. Nuestro Señor, gracias otra vez por haber estudiado la palabra. Bendíganos con tu Santo Espíritu para que ya sea que comamos o bebamos o hagamos otra cosa, sea para gloria tuya. Esta bendición te la ruego para que descansen cada uno en los oyentes, en aquellos que estuvieron conectados y aquellos que han de compartir también este mensaje con otros para ayudar a otros, Señor, a tener una actitud positiva, cristiana, frente a las responsabilidades de la vida, en este caso el trabajo. Agradecemos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muchas gracias, líderes. Gracias por acompañarnos en este repaso de este día. Y mis hermanos, sigan conectados a través de Hispanos UCC. Hoy a las 7 tenemos nuestro programa Hablando entre Mujeres. Dios les bendiga.